Muy buenos días, soy María Rosa Bollo, soy consultora en políticas sociales y en temas de nutrición infantil. Y avancé mucho en este tema de las políticas de nutrición infantil trabajando con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el Perú. Actualmente sigo apoyando a la mesa, pero ya como consultora independiente. En realidad, el tema de la nutrición infantil, de la malnutrición infantil en el Perú, tiene diversas especificidades. Sin embargo, en la política pública ha priorizado dos problemas que son los más importantes en el país respecto a la nutrición infantil, que son el tema de la desnutrición crónica y de la anemia infantil, por su alta prevalencia en el país, pero también por la manera drástica en que afectan el desarrollo de capacidades desde la vida temprana de las personas. Hace 10 años hubo un cambio muy importante en la política pública para atender los temas de la nutrición infantil, cambios y estrategias que se diseñaron y que tuvieron efectos muy importantes en los resultados para reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Entre el año 2007 y el año 2014, la desnutrición crónica bajó de un 28% a un 14%, es decir, aproximadamente se disminuyó en un 50%, lo que fue mucho más rápido que exactamente en el periodo anterior de 7 años, entre el año 2000 y el 2007, en que con las políticas anteriores su reducción fue solo de un 11%. Actualmente el gobierno está tratando de continuar en esta misma orientación y enfoque de las políticas sociales y se ha planteado reducir la desnutrición crónica para el año 2021 de un 13% actual a un 6%, es decir, nuevamente reducirlas en un 50%. Y en el caso de la anemia, que tiene un nivel de incidencia en el país más alto, se ha planteado reducirla también aproximadamente en un 50%, del 40% de incidencia que tiene actualmente a un 20% para el año 2021. Para poder entender el nivel de éxito que han tenido las políticas públicas en el Perú para reducir la desnutrición crónica infantil, es muy importante relacionarlas con el contexto político y económico de este periodo de la vida del país. En primer lugar, esta política no se puede entender sino al interior de un movimiento democratizador en la sociedad peruana que se desarrolla a partir del año 2000 en contraposición con el gobierno autoritario de la etapa anterior y que posibilitó abrir múltiples espacios de participación ciudadana, que abrió y estableció mecanismos de transparencia muy importantes en el Estado y que también dio la posibilidad que las demandas sociales formuladas desde la organización de la sociedad civil tuvieran peso y tuvieran incidencia. Estas demandas se concentraron en mucho en priorizar la atención a la infancia en las políticas públicas, y ahí se incluyó el tema de la nutrición, y también en priorizar a las poblaciones en mayor pobreza, las poblaciones más excluidas, particularmente en las zonas rurales. Y asimismo, también se da un encuentro entre ese movimiento democratizador en la sociedad peruana con un movimiento de búsqueda de modernización del Estado peruano y de la gestión pública. Esta acción de actores en función de modernizar la gestión pública planteó la necesidad de implementar una gestión por resultados en el país, buscando una mayor eficiencia y una mayor eficacia del Estado. El encuentro entre estos dos movimientos es lo que hizo posible
que se formulara una política pública de atención a la infancia en 5 programas específicos en nutrición, en salud, en educación y en protección de la infancia, en un enfoque de gestión por resultados. Es este enfoque de gestión por resultados que se expresa en el programa articulado nutricional, que ha sido la matriz articuladora de la política pública para mejorar la nutrición infantil. Este programa posibilitó 4 cosas importantes. Un primer aspecto es que determinó un conjunto de intervenciones prioritarias y efectivas para combatir la desnutrición crónica infantil, demostradas de que tenían eficacia en combatir la desnutrición crónica infantil. Anteriormente, la desnutrición crónica se atendía básicamente con la distribución de alimentos, pero un mayor estudio de las causas que ocasionaban la desnutrición crónica infantil es la que llevó a priorizar este conjunto de intervenciones. Entre ellas, por ejemplo, la vacunación infantil, el seguimiento al desarrollo del niño, que aquí en el Perú se llama el CRET, el acceso a agua segura o la promoción de buenas prácticas en la familia para la nutrición del niño, ¿no? Un segundo aspecto importante en este programa es que se permitió los mecanismos para canalizar de manera permanente recursos presupuestales para estas actividades prioritarias y que la asignación de presupuesto a las instituciones no se perdiera en otras cosas, sino que era obligatorio canalizarlas a través de este programa para las intervenciones prioritarias. Un tercer elemento importante es que como este paquete de intervenciones prioritarias correspondía implementarlas a distintos sectores, por ejemplo, en la vacunación al Ministerio de Salud, la promoción de buenas prácticas tanto al Ministerio de Salud como al de Educación, la provisión de agua segura al Ministerio de Vivienda. Entonces, obligó a que se articularan las intervenciones entre distintos sectores del Estado, pero no solamente entre distintos sectores del Estado, sino también a distintos niveles de gobierno. El nivel nacional, que da básicamente la rectoría y la financiación, a nivel regional, que ejecuta los servicios y las intervenciones, y a nivel local, con un rol de movilización de la población y de la promoción del ejercicio de estos servicios. Y también, en la medida en que la familia tiene un rol central en cómo organiza y efectúa la nutrición del niño, también convocaba a una articulación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y la cuarta característica de este programa es que justamente para poder orientar las intervenciones hacia los resultados que se querían conseguir en la calidad de la nutrición de los niños, es que exigió implementar un sistema de seguimiento, de información y de seguimiento para saber si había una relación entre los resultados que se iban consiguiendo, las intervenciones que se iban implementando y la cantidad de insumos, de presupuesto y de recursos que se requería para que se realicen esas intervenciones. Entonces se crea una lógica de seguimiento que necesita construir mucha información en función de poder conocer si los resultados se estaban logrando con esas intervenciones priorizadas y con esos recursos asignados a esas intervenciones. En base a estas características, resalto 4, tenía muchas características este programa. En base a estas características básicas, efectivamente, los gobernantes pudieron experimentar que con un instrumento de mayor eficacia para lograr resultados en la población, era posible que ellos, como autoridad política, se legitimaran frente a la población, porque es una legitimación frente a un bien intangible. No es lo mismo que construir un puente y ahí queda el puente visible para todos y el presidente pone su placa, sino que el presidente, con esta información pública que podía manejar, también se dio cuenta que era un instrumento de legitimación
política, no solamente el presidente, también las otras autoridades políticas, los ministros, etc., ¿no? Y también se dieron cuenta que con este instrumento articulador articulaban la intervención, el apoyo, el compromiso de distintos actores. Este proceso de articulación de actores en función de resultados en la vida del niño y en concreto en la nutrición, también fue favoreciendo el desarrollo de un capital político, en el sentido que fue fortaleciendo el compromiso de distintas instituciones y distintos actores en función de los resultados comunes planteados. La presencia y la acumulación de este capital político también fue un medio de presión en la agenda pública para que las siguientes autoridades también siguieran esta misma línea. Eso nos explica que el programa articulado nutricional y este enfoque de gestión por resultados para ir logrando resultados en la reducción de la desnutrición crónica efectivamente se haya mantenido a través de 4 gestiones gubernamentales distintas, digamos, ¿no? Han continuado con esta política y eso ha permitido un nivel de sostenibilidad en los resultados debido a esta continuidad. Con el tiempo, como hemos señalado, esto ha tenido una duración a través de varias gestiones gubernamentales. Con el tiempo, este enfoque efectivamente ha tenido ajustes, ha tenido modificaciones, ha tenido avances importantes, también algunos retrocesos, pero principalmente se han mantenido las características principales de esta ruta de trabajo, ¿no? Y simplemente quiero recordar que las características principales que se han mantenido son, por un lado, priorizar un paquete de intervenciones efectivas. En segundo lugar, seguir inyectando de manera creciente y sostenible recursos presupuestales en estas actividades. En tercer lugar, y continuar construyendo un sistema de información complejo para poder hacer un seguimiento y un monitoreo de esa relación entre resultados e intervenciones. En cuarto lugar, se ha continuado avanzando a través de ajustes de estrategias en la articulación entre diversos sectores y entre diversos niveles de gobierno. Y en quinto lugar, se ha mantenido una relación de apertura, de diálogo y de concertación con diversas organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué se ha avanzado de manera específica? Un par de ejemplos. En primer lugar, se ha avanzado en ir mejorando modelos operativos de gestión, instrumentos de gestión que antes no existían en el Estado. Por ejemplo, se han mejorado instrumentos de recojo de información que antes no se tenían, ¿no? En segundo lugar, se han mejorado formas y mecanismos para que los insumos, los recursos, lleguen a todo el territorio. Anteriormente, el presupuesto y muchos insumos y recursos se quedaban o en el centro del país o en zonas más céntricas en las regiones, pero no llegaban, como hemos señalado, hasta el último kilómetro donde tenían que llegar, ¿no? Ha habido mejoras en esos instrumentos. Y en segundo lugar, también ha sido ocasión para desarrollar un sistema de estímulos para que las gestiones regionales y locales se orienten a conseguir estos resultados. Lo importante de este sistema de estímulos es que no solamente ha estimulado el logro de resultados, sino que también ha estimulado la mejora en los procesos mismos de gestión para poder lograr esos resultados. Nosotros sabemos que en las zonas más aisladas, de mayor pobreza, más precarias, también al Estado les es más difícil tener instrumentos efectivos de gestión, buen personal, etc. Entonces era indispensable incentivar para mejorar los procesos mismos de gestión. Quizás ha habido avances en muchas otras cosas precisas, pero quisiera resaltar estos dos aspectos. Y el retroceso que personalmente yo señalaría como el más importante es que el programa articulado nutricional perdió su fuerza articuladora intersectorial porque se le arrinconó
en las intervenciones específicas de salud y las otras intervenciones se pasaron a otros programas distintos. Entonces perdió esa fuerza articuladora, ¿no? Es en este recorrido que también hemos desarrollado aprendizajes importantes, ¿no? Yo quisiera resaltar 3 aprendizajes que me parecen fundamentales. En primer lugar, es muy importante la continuidad de la política, que la política no cambie con cada gestión gubernamental, ¿no? Y solamente manteniendo la continuidad de la política con ajustes totalmente comprensibles, ¿no?, es que podemos mantener la sostenibilidad de los resultados. Muchas veces en la política, cuando se mejora un área, se deja ya de atenderla y se busca otra, ¿no? Aquí se ha mantenido la continuidad en términos del diseño básico de la estrategia y de la asignación de recursos. Un segundo aprendizaje importante es que conforme se va reduciendo la desnutrición crónica en el país y se van logrando los resultados, nos vamos enfrentando con un núcleo más duro de resolver, con un núcleo más difícil de lograr la reducción de la desnutrición crónica. Por lo tanto, para seguir avanzando, es muy importante atender la especificidad de cada situación. No basta la formulación de paquetes generales de servicios. Es importante reconocer qué intervenciones tienen un mayor poder de reducción de la desnutrición crónica según la situación específica de cada territorio. Por ejemplo, no basta la vacunación. En zonas de la selva, las enfermedades tipo parasitosis son muy importantes para mantener y lograr una reducción de la desnutrición crónica. Entonces hay que tener intervenciones específicas según las regiones y según las localidades. Entonces es necesario diseñar prioridades y modelos de gestión según las condiciones específicas de cada pequeño territorio en el país. Y el tercer aprendizaje que yo diría es que es clave darle un rol más protagónico a los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que están en mejores condiciones para manejar esa especificidad de situaciones en cada territorio y promover los cambios culturales y promover el cambio de prácticas en la población. Entonces, el rol de los gobiernos locales en este aprendizaje que hemos tenido es, reconocemos que es mucho más importante y hay que darle mucho más peso del que ha tenido en la implementación de la política pública. En este proceso, un aspecto de interés especial ha sido el problema de la articulación de actores. ¿Cómo vamos logrando una articulación multisectorial de distintos sectores en el Estado que están acostumbrados a ir cada uno por su lado, ¿no?, a tener sus propias metas, sus propios planes, etc., y que se articulen en un resultado común y en intervenciones que tienen que funcionar de manera sinérgica y de manera simultánea? Este ha sido uno de los grandes desafíos de la política y probablemente uno de los aspectos más difíciles. No hemos avanzado conforme se hubiera requerido, pero hemos avanzado. En primer lugar, tenemos al nivel nacional la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que agrupa a los ministros de los distintos sectores sociales. Esta comisión interministerial ha tomado el tema de nutrición infantil con fuerza y efectivamente ha dado un impulso importante al nivel de la rectoría y de los lineamientos generales para abordar este problema. Un segundo nivel importante es el nivel de los ministerios. Ante la debilidad del programa articulado nutricional que buscaba articular a los sectores, el gobierno anterior del señor Ollanta Humala diseñó un ministerio, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que tenía como misión fundamental articular las intervenciones en función de los sectores más desfavorecidos. Felizmente, el MIRIS, que así se llama este ministerio, tomó con fuerza el tema de la nutrición infantil y
a través de la estrategia, una estrategia nacional Incluir para Crecer, que tenía como objetivo articular a los distintos sectores y a los distintos niveles de gobierno, logró organizar espacios permanentes de articulación entre los ministerios involucrados con el tema de la nutrición infantil. Los ministerios que se involucraron en esta articulación son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura, y también el Ministerio de Economía, que es muy importante porque es el que asigna los recursos presupuestales, ¿no? Entonces fue muy importante, ha sido muy importante fortalecer un espacio de articulación donde se hicieron programaciones comunes de estas intervenciones y también se pudo llegar a un seguimiento común de cómo se avanzaba en términos de resultados. Y otro elemento importante que aportó el MIRIS es que también se consolidaron instrumentos de articulación, no solamente espacios de articulación, sino también instrumentos de articulación. Y quisiera mencionar dos de ellos. Un primer instrumento importante de articulación fue el impulso del padrón nominado de todos los niños que están en cada territorio donde debe intervenir el programa, y no solamente el identificar a los niños si están desnutridos o no están desnutridos, sino también renovar esta información a través de mecanismos permanentes de actualización de la información. Es en base a este padrón nominado que los distintos sectores programan y priorizan sus intervenciones en el territorio. Así, vivienda no va a priorizar agua donde no hay desnutrición crónica, sino que priorizará el servicio de agua donde la desnutrición crónica es más amplia, más fuerte, ¿no? Entonces, es un instrumento que ha servido para articular las intervenciones. Y otro instrumento que ha sido muy importante es este paquete de intervenciones por niño. O sea, la idea no es que cada ministerio tenga sus intervenciones que cuida la llegada de esas intervenciones, sino la idea es de que todos los ministerios se preocupen para que el paquete completo llegue a cada niño, ¿no? También ha sido una estrategia específica que ha permitido articular mejor las intervenciones. En un tercer nivel tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos que implementan estos servicios en la región. Estos gobiernos regionales tienen aún mayor debilidad en articular intersectorialmente las intervenciones, pero en las gerencias de desarrollo social cada vez se están fortaleciendo más para cumplir este rol articulador. Son los que convocan a los distintos sectores ya mencionados para programar, planificar y hacer seguimiento a los paquetes de intervenciones priorizados. Y finalmente tenemos el rol de los gobiernos locales. Ahí es donde más débil ha sido la articulación intersectorial. Sin embargo, debido a un débil compromiso de los gobiernos locales en esta meta de reducción de la desnutrición crónica, pero también debido a un poco estímulo y espacio que se ha dado desde el nivel nacional y desde el nivel regional al protagonismo de estos gobiernos locales. Y la importancia de la articulación desde el nivel local nos la dice el hecho de que en las regiones donde la reducción de la desnutrición crónica ha sido efectiva, generalmente los gobiernos locales han tenido un rol articulador y un compromiso con esta gestión mucho más fuerte que donde la desnutrición crónica se ha mantenido sin una reducción muy significativa. Otro aspecto importante y de interés en la implementación de esta política ha sido el consolidar un sistema de monitoreo. Nosotros acá le llamamos también de seguimiento, que en el fondo significa lo mismo, ¿no? O sea que yo voy a hablar más de seguimiento que de monitoreo. El implementar un sistema de seguimiento
en esta lógica de la gestión por resultados, ¿no? Y este seguimiento, en este enfoque de gestión, más que ser por resultados, está orientado a lograr resultados, para resultados. ¿Por qué? Porque las intervenciones se han orientado sobre todo para lograr mejores resultados en las zonas de mayor pobreza, de mayor exclusión, aplicando un criterio básico de construcción de equidad en el país. ¿Cómo se ha fortalecido el sistema de seguimiento a partir de este enfoque de gestión por resultados, ¿no? En realidad, en nuestro país, el seguimiento en la función pública normalmente ha estado orientado a recolectar mucha información, ¿no? A recolectar información, pero esta información no llegaba a ser usada en los ajustes de la política, en la definición más precisa de la política, ¿no? No había un mayor análisis de esa información. En el caso del programa articulado nutricional, la información que se ha construido ha tenido por objetivo vincular los resultados que se van logrando, si se avanza o no se avanza, hay casos en que no se ha avanzado, los resultados que se van logrando, la cobertura y calidad de las intervenciones que se van efectuando y la cantidad de recursos y de insumos adecuados para que esas intervenciones se hagan bien. Entonces, lo nuevo del monitoreo ha sido seguir la relación, no solamente los resultados. Normalmente se sigue información si disminuyó o aumentó la desnutrición crónica infantil. La labor del seguimiento ha sido relacionar si hay una relación entre los resultados, las intervenciones y el presupuesto y los insumos que se adjudican a esas intervenciones. Y es por eso que el sistema de seguimiento ha construido indicadores de resultado, indicadores sobre las intervenciones, la cobertura y la calidad de las intervenciones, e indicadores sobre los insumos, cuánto de presupuesto, cuánto de personal, cuánto de insumos básicos para el funcionamiento de esos servicios. ¿En qué se ha avanzado en este sistema de monitoreo o de seguimiento? Ha habido dos avances básicos importantes. Uno primero es que se ha logrado construir una gran cantidad de información regular, permanente, porque no basta construirla una vez, sino que hay que irla actualizando permanentemente, ¿no? Se ha logrado construir una gran cantidad de información sobre la evolución de los resultados, ¿no? Se ha logrado construir una buena cantidad de información sobre la cobertura y calidad de las intervenciones priorizadas y se ha logrado construir una cantidad de información regular que se va renovando particularmente sobre el presupuesto asignado, pero también sobre personal y sobre la circulación de insumos básicos, medicamentos, vacunas, multimicronutrientes, etc., ¿no? Esto es un avance importante vinculado a un sistema de utilización de esa información. Y el segundo avance importante, que es más reciente, creo que en el año 2013 recién se empieza a implementar ese tipo de seguimiento, es que anteriormente se hacía un seguimiento por cada intervención clave. Por ejemplo, ¿cuántos niños en todo el país o en toda la región o en la localidad eran vacunados? ¿Cuántos niños recibían el seguimiento al desarrollo del niño, ese servicio que se llama CRED? ¿Cuántas madres habían tenido sesiones de apoyo, de promoción de buenas prácticas? O, en su defecto, ¿cuántos hogares donde están estos niños tenían acceso a agua segura? Pero el seguimiento era servicio por servicio, intervención por intervención. Entonces, si subía, decíamos, qué bien, ahora ya no solamente el 50% de niños reciben los multimicronutrientes, sino el 60%. Ya no son solamente el 70% de niños que son vacunados, sino el 80%, ¿no?
y seguíamos servicio por servicio. Pero se fue cayendo en la cuenta que el eje del servicio no era la institución que hacía el servicio y hacía llegar ese servicio a los niños, sino que era el niño. Había que tomar como punto de partida para el seguimiento también al niño. Entonces se formuló una forma de seguimiento en que era cuántos niños recibían el paquete completo necesario para reducir la desnutrición crónica infantil. Y cuando se empezó a hacer ese seguimiento, ¿no?, el número de niños que recibían el paquete completo, no una o dos de las intervenciones, sino el paquete completo, bajó a niveles muy fuertes. El 10%, el 12% de los niños en determinados territorios recibían el paquete completo. Entonces, esto creo que es una innovación de la manera de hacer seguimiento muy importante para tener efectividad en la reducción de la desnutrición crónica, porque lo importante no es cuántos servicios doy a los niños, sino cuántos niños reciben el paquete completo de servicios. Finalmente, otro aspecto que ha sido muy importante para esta experiencia y que hemos recibido también preguntas de otros países sobre la experiencia que se ha dado aquí en el país, es la forma en que participó la sociedad civil. Y yo ahí quisiera resaltar dos aspectos en relación con la participación de la sociedad civil. En primer lugar, la propia organización e iniciativa de la sociedad civil, ¿no? En realidad, en este contexto del movimiento democratizador en el conjunto de la sociedad peruana que mencionaba al inicio de esta presentación, ayudó a empoderar muchas de las iniciativas de la sociedad civil en relación al tema de la infancia y en particular al tema de la nutrición infantil, ¿no? Y estos aportes se han dado de distintas maneras, desde la promoción de experiencias locales interesantes de reducción de la desnutrición crónica infantil, a través de la construcción de espacios articuladores de sociedad civil a nivel nacional o a nivel regional, redes, o a nivel nacional, por ejemplo, un espacio a destacar es la IDI, la Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil, que agrupa diversas organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, o también la organización de campañas en la sociedad. Se han desarrollado en este periodo interesantes campañas desde la sociedad civil en términos, por ejemplo, de las niñas y los niños primeros en el presupuesto público, y ahí se pedía presupuesto para combatir la desnutrición crónica infantil, o también campañas de Vota por la Infancia, y en esas campañas de votar por la infancia en los procesos electorales también se incluía con una fuerza prioritaria el mejorar la nutrición infantil, ¿no? Este es un aspecto clave de este proceso. Pero hay otro aspecto clave que quisiera resaltar, y es que se construyeron espacios de concertación entre el Estado y la sociedad civil, espacios permanentes, entre los cuales los más destacados han sido el Acuerdo Nacional, que es un foro en que se reúnen los representantes del gobierno, diversos representantes de la sociedad civil a nivel nacional y también los representantes de los partidos políticos. Y este espacio del Acuerdo Nacional, este foro del Acuerdo Nacional, ha venido diseñando políticas de Estado, no políticas para la coyuntura, sino políticas de Estado buscando que sean permanentes en la sociedad peruana, y una de ellas ha sido justamente atender a la infancia y a la nutrición infantil. Y el otro espacio central en este periodo ha sido la formación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que se crea en el año 2001 y que ha tenido como rol, más que diseñar políticas de Estado, el ayudar en la implementación de las políticas, en la implementación, en el ajuste, en la mejora de las políticas. Bien, finalmente quisiera señalar que para el Perú ha sido muy importante
tener un marco común de resultados, ¿no? Que justamente es algo que nos ha ayudado también a construir y a intercambiar con otros países el movimiento SAN. Em, el tener un marco común de resultados nos permite articular distintos esfuerzos, nos permite articular a los diversos actores que tienen responsabilidades, que tienen compromisos con el logro de una mejora de la nutrición infantil. Nos permite no dispersar esfuerzos, nos permite no repetir intervenciones, no repetir esfuerzos y articularlos mejor. En definitiva, nos permite tener mayor fuerza y por lo tanto mayor eficacia.